Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En el video anterior hablamos de la representación anatómica de la región gangliobasal en la secuencia T1 y T2 de la resonancia magnética cerebral. Les había dicho que me había salido un poquito del método de esta serie que está centrada en la tomografía computada, simplemente para familiarizarlos con la representación anatómica de estas estructuras en el plano axial. Ahora sí vamos a verlas cómo se identifican en el estudio tomográfico, también en el corte axial. En este momento estoy precisamente a nivel de la región gangliobasal y quiero señalar esas mismas estructuras que lamentablemente no son tan evidentes como se ven en la resonancia magnética, pero creo que con un poquito de atención y de acostumbrar el ojo podemos visualizarlas con la claridad necesaria para hacer un diagnóstico. Entonces aquí tenemos el núcleo caudado, específicamente su cabeza. En la parte más posterior tendríamos el tálamo y en esta zona el núcleo lenticular, que tiene forma de lente. En la parte más externa del núcleo lenticular tenemos el putamen y en la parte más interna el globo pálido o globus pallidus, como se dice en latín. Entre el núcleo lenticular y el caudado estaría el brazo anterior de la cápsula interna y entre el núcleo lenticular y el tálamo tendríamos el brazo posterior de la cápsula interna. El sitio donde se unen los dos brazos, el anterior y el posterior, se conoce como rodilla. También hablamos de la corteza insular y aunque en este método no se representa adecuadamente, sabemos por anatomía que entre el núcleo lenticular y la corteza insular tenemos en orden desde medial hacia externo, tendríamos la cápsula externa, el claustrum o claustro, que también se llama así, la cápsula extrema y ahí sí los giros cortos de la corteza insular. También en los cortes coronales podemos hacer reconocimiento de las estructuras de la región gangliobasal. Entonces tendríamos al lado e inferior de los ventrículos laterales los núcleos caudados, específicamente sus cabezas en este corte. Tendríamos el núcleo lenticular hacia esta zona y la cápsula interna, específicamente el brazo anterior. Ahora hagamos una breve mención de las estructuras que conforman el diencéfalo. Como lo dijimos anteriormente, en esta región se ubican los tálamos. Si descendemos un poco, vamos a ver la adhesión intertalámica, que también se llama comisura gris, la cual une ambos tálamos. Si seguimos en sentido caudal, vamos a encontrar la glándula pineal, que hace parte de las estructuras diencefálicas y que generalmente se ve calcificada, ya que presenta fenómenos de depósito de calcio desde muy temprana edad. Por lo tanto, en los estudios simples es común encontrar la glándula pineal como una estructura hiperdensa debido a su calcificación temprana. También es frecuente encontrar calcificados los plexos coroideos, como lo estamos viendo en este paciente. Siguiendo un poco más caudal vamos a encontrar el hipotálamo a ambos lados. Y si seguimos descendiendo un poco más, vamos a ver cómo empieza a aparecer el tracto óptico, especialmente el quiasma óptico. Siguiendo un poco más caudal, vamos a encontrar el infundíbulo de la glándula hipófisis y si seguimos descendiendo, vamos a ver la glándula hipófisis como tal dentro de la silla turca. Este probablemente es un error de este programa que señala esta estructura como el hipotálamo, pero lo que realmente estamos viendo en este corte es la glándula hipófisis en el interior de la silla turca. Resumo: glándula hipófisis, infundíbulo o tallo hipofisiario, quiasma óptico, hipotálamos, aparece también el tálamo, la comisura gris o adhesio intertalámico y esas serían las estructuras diencefálicas, también incluyendo la glándula pineal que generalmente se ve calcificada desde muy temprana edad. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente, en donde vamos a hablar de la representación del sistema ventricular en la tomografía computada. Hasta entonces.